Nosotros somos un grupo de especialistas que trabajamos proyectos de movilidad urbana sustentable. Tenemos una línea enfocada en política pública y otra línea enfocada más en diseño de calles, en la parte más técnica de implementación. Céntrico lo fundamos en 2016, Javier Treviño y yo, y un integrante importante que ve todo el tema de diseño de calles es el arquitecto Patricio Ruiz. Y nuestra visión es, a través de generar un sistema de movilidad que dé acceso a las personas a sus necesidades y a los destinos a los que requieren llegar, mejorar la calidad de vida de las personas, la competitividad de las ciudades, y también pues promover la innovación en las medidas que se implementen, en contextos también pues mexicanos que conocemos de bajos recursos a veces, y pues para encontrar formas estratégicas que permitan pues transformar la realidad en las calles. Nosotros estamos ubicados en la Ciudad de México, pero nuestro trabajo tiene una arista nacional, que es la política nacional, por ejemplo, el proceso de la ley que estamos impulsando en este momento, u otros documentos como la Guía de Movilidad 4S, publicada por SEDATU, por decir algunos recientes, pero también trabajamos de forma local. Tenemos actualmente, por ejemplo, un proyecto en Sinaloa, que hemos estado trabajando ya ahí vamos para 4 años. También tenemos algunas otras experiencias pues en otras ciudades del país, Puebla, Morelia, en fin, o sea, sí tenemos alcance pues local y nacional. Creo que uno de nuestros lemas o de las frases que incluso encuentran en nuestra página habla de decir que pues el discurso ya lo ganamos, ahora transformemos las ciudades. Creo que en el discurso público la movilidad ya está sustentable, está ya muy bien establecida. Creo que también hemos avanzado mucho en reconocer a la seguridad vial como una parte fundamental para garantizar que las personas sigamos moviéndonos, trasladándonos e incluso aún más en forma sustentable. De ahí que también empezamos a trabajar los dos temas como temas que tienen que ir de la mano. Cuando nosotros promovíamos que más gente continúe caminando, porque somos un país que camina muchísimo, más de la mitad de las personas realizan viajes a pie, ya sea como parte de su traslado en transporte público, o como el movimiento o como el único viaje que realizan, y bueno, pues se hace en condiciones de muy baja calidad. Entonces, el garantizar que estos modos cuenten con infraestructura de calidad está relacionado con temas de seguridad vial principalmente, porque pues a través del diseño puedes garantizar velocidades adecuadas, espacios accesibles también, que protejan la integridad de las personas en sus traslados, ¿no? Entonces así más personas pueden continuar caminando y potencialmente también hay un grupo que podría empezar a utilizar la bicicleta como modo de transporte. Tradicionalmente en nuestras ciudades muchas personas ya utilizan la bicicleta. Es algo que pues con el progreso, la transformación, de alguna forma se ha vinculado o se ha optado por el uso de modos motorizados. Y bueno, pues eso ha hecho también que haya un cambio en la forma de movernos, pero lo que se ve en las grandes ciudades del mundo es que más bien empezamos otra vez a regresar a lo básico, ¿no? Que es a estos modos de la caminata, del uso de la bicicleta, que pues tienen beneficios en las ciudades. Creo que uno de los retos importantes pues está vinculado con la forma en que las ciudades han crecido. Ha habido una expansión muy grande de las ciudades. Realmente muchas zonas metropolitanas del país están experimentando por ese proceso en donde cada vez las distancias se hacen más largas. Entonces, el tener ciudades extensas genera retos, por ejemplo, en la provisión de servicios. O sea, no es lo mismo programar un servicio de recolección de basura en una ciudad que es más compacta, esto es que hay incluso más niveles construidos, a tener que proveer este servicio pues en una zona que está mucho más extensa. Y a servicios pues son de todo, ¿no? Desde las instalaciones de agua, de gas, de luz, seguridad pública, en fin. Todo, tener una ciudad tan extensa provoca retos que implican más gasto público
Y en términos de movilidad también desincentivan o hacen que las personas tengamos que requerir quizá algún modo motorizado. El tema también con el transporte público se vuelve más complejo porque hay que dar servicio a muchas más zonas y a lo mejor pues los servicios no van a ser de la mejor calidad, ¿no? Entonces es importante pues promover también este desarrollo mucho más compacto, que disminuya las distancias para trasladarnos y podamos llegar, ya sea en transporte público o caminando o en bici, a nuestros destinos. Y ahí creo que es donde hay más tareas pendientes de cómo pues promover estos modos a través de sí, un desarrollo urbano más compacto y una mejor infraestructura que garantice pues más comodidad y seguridad en estos traslados. Creo que es un tema de gobernanza. Gobernanza es cuando se vincula tanto el gobierno como el sector privado y sociedad civil en el desarrollo de las tomas de decisión de lo que pasa en esta ciudad, ¿no? Realmente las autoridades pues tienen esta capacidad de establecer reglas que incentiven de alguna forma esta construcción mucho más compacta, que permita que en zonas en donde, por ejemplo, hay muchos terrenos baldíos, que hay pues hasta un tipo se está esperando, se está lucrando, ¿no? Nada más con el tiempo para poder tener mayor beneficio de estos terrenos que no están sirviendo para gran cosa, pero que están generando a un particular al menos un beneficio y pues más bien un perjuicio a la ciudad, pues que también estos espacios se utilicen de mejor forma. Por ejemplo, en Bogotá hay una disposición en donde si se demuestra que estos terrenos tienen más de 10 años sin estar generando una función, el Estado tiene la posibilidad de comprarlo o incluso de ponerlo en una... ponerlo a venta pública para que compitan a ver quién lo puede comprar, ¿no? Y eso pues sin duda activa el espacio, ¿no? Lo que se busca es no tener espacios vacíos en la ciudad y bueno, pues eso puede detonar la construcción de nuevos espacios y en estos nuevos espacios lo que se buscaría, que también puede ser a través de regulación, es que los nuevos desarrollos incluyan plantas bajas activas, esto es lugares que promuevan el comercio, como pues puede ser restaurantes, farmacias, papelerías, tortillerías, en fin, todos estos servicios que son muy atractivos pues para que tú puedas de tu casa salir caminando y poder hacer tus compras, ¿no? Y también son aliados de la seguridad, porque más ojos en las calles, pues también promueven más seguridad comunitaria, ¿no? Y también creación de este tejido social. No es lo mismo caminar por una calle de puras fachadas de casa o de paredes incluso, a caminar en una zona pues donde hay actividad comercial local. Y también pues el promover la construcción de más pisos, no te estoy diciendo torres, no estoy hablando de grandes cosas, que incluso son cosas que vemos aquí en Ciudad de México cada vez más, pero sí edificios de al menos 6 niveles. Todo el centro de París, por ejemplo, ya tiene edificios de 6 niveles y eso permite que se genere oferta de vivienda en zonas mucho más centrales y pues también haber más oferta, pues más personas pueden incluso pues destinar menos de su tiempo a trasladarse. Y pues este tipo de acciones, sin duda, a quienes más les pegan, pues es a quienes están en las periferias, porque realmente la periferia también es una zona pues más económica para vivir, o sea, por esa razón también muchas de las personas están en estas zonas y es una situación muy injusta porque por un lado son quienes más tiempo necesitan para trasladarse, quienes también más presupuesto de su ingreso en el hogar destinan a moverse y también que están más expuestos a la inseguridad vial. Entonces realmente son grupos que pues necesitan mucha atención, que necesitan sí cambios estructurales en la forma en la que estamos haciendo ciudades, pues que les permitan también acercarse o contar pues con sistemas que los conecten con estos puntos de deseo en las ciudades.
Yo creo que en el país cada vez ha habido más avances en el reconocimiento de la movilidad, ¿no? Por contarles un proceso del cual fui parte, fue el reconocimiento del derecho a la movilidad en nuestra Constitución. Sabemos que si bien no va a cambiar de un día a otro la movilidad, el que se vayan estableciendo en las leyes estas responsabilidades y nada más y nada menos que nuestra Constitución, sí pone bases que ayudan en este reconocimiento progresivo de la obligación del Estado de garantizarlo. Hay un principio jurídico que habla que el Estado solo puede hacer lo que la ley le indica. Como ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Entonces, no es menor el tema legislativo porque nos ubica esa obligación muy clara del Estado, pues de hacer cumplir este derecho a la movilidad. Y algo también que se vinculó con este proceso fue la facultad del Congreso para legislar en materia de movilidad y seguridad vial. Lo que hemos encontrado es que los estados hay avances importantes, unas muy buenas prácticas respecto a la regulación de la movilidad y la seguridad vial. Y sin embargo, a nivel nacional es un tema que se ha relegado o que sea un poco dividido entre distintas secretarías, pero sin una coordinación que vaya poniendo claras las metas y los objetivos. Porque es importante que el gobierno federal también se involucre. Vivimos en un país también donde el presupuesto es muy centralizado. La gran mayoría de las ciudades que dedican presupuesto a estos temas proviene de presupuesto federal. Entonces, si no se cuenta con este organismo o este sistema a nivel federal con la participación de los estados y lo de los municipios, pues es difícil establecer metas, establecer responsables, también dedicar mucho más claramente financiamiento, ¿no? Y sí, por un lado está el tema de movilidad, pero también el de seguridad vial es muy grave porque pues al año 16,000 personas pierden la vida en nuestro país, la mitad son peatones. Estamos hablando de los grupos más vulnerables, que realmente pues esa pérdida tiene implicaciones no solo emocionales, sino también económicas muy fuertes para quienes le sobreviven. Gastos muy fuertes también en caso de que quede con alguna lesión grave y permanente. Entonces, creo que a través de esa ley se puede promover que la gestión de estos temas en los 3 niveles de gobierno mejore, que se puedan establecer claros responsables, un financiamiento también donde puedan competir las ciudades, los estados por recursos para implementar en sus ciudades y pues otros temas que se pueden detonar también, ¿no? Como la promoción o la inclusión, perdón, de disposiciones que hemos visto que son claves en seguridad vial, como es el tema de la alcoholimetría, del uso de sillas de retención infantil, la producción de vehículos seguros, el uso del cinturón de seguridad, en fin, otros estrategias que pues están promovidas por la Organización Mundial de la Salud, pero sí creo que es un trabajo a la par, inicialmente con el legislativo para poner esa obligación y pues en esta siguiente fase con el ejecutivo, ¿no? Que el hecho de que exista una ley no es que antes no hubiera esas facultades de parte de los gobiernos locales para hacerlo, de hecho hemos visto que algunos los han estado haciendo, pero sí facilita que haya un piso mínimo a nivel nacional que ponga a todos los estados en un nivel en el que permita garantizar pues este derecho a la movilidad por un lado, pero también pues la vida de las personas, garantizar la integridad de la vida de las personas en sus traslados. Esa ley todavía no se aprueba, este es un proceso que está todavía en el camino. Se tiene que primero aprobar en la Cámara de Senadores, luego en la Cámara de Diputados y ya se aprobaría. Si bien con esta ley no se resuelven, cuando se publique no se van a resolver los problemas, pues sí sienta las bases para que exista esta obligación del Estado de cumplirla. Estos caminos, digo, son paralelos a todo lo que está ocurriendo localmente. Yo sí creo que es importante el tema de dedicar más presupuesto a temas de movilidad sustentable.
Hemos visto también que, por ejemplo, los grandes proyectos de movilidad, creo que nuestra sociedad premia todavía mucho que el que exista un puente, un bajo puente, un segundo piso. Todavía tenemos como esta asociación de progreso con ese tipo de infraestructura, y creo que es algo que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? O sea, empezar a hablar más de la accesibilidad que tenemos como personas que habitamos estos espacios a los servicios a los que queremos acceder o a las necesidades que queremos cubrir. Y eso pues se puede hacer a través de modos sustentables. Creo que también romper esa barrera quizás social que existe todavía nos va a ayudar también a que la presión para los gobiernos sea hacia los modos sustentables, ¿no? Que el usar el transporte público no sea porque es lo único que puede más cómoda, más segura, y estoy eligiendo utilizar este sistema, ¿no? ¿Qué es lo que pues vemos que ocurre en otras ciudades? Para llegar a eso, pues es importante que las autoridades decidan recibir, dedicar pues más presupuesto a estos temas de movilidad sustentable que ayudan siempre a quienes menos tienen y a quienes en este momento pues sufren más de los impactos negativos pues de no haber priorizado ese modo. Las iniciativas que se presentaron están ya en el Senado. Actualmente hay 3 iniciativas presentadas en el Senado. La primera es la de la senadora Patricia Mercado y el senador Martí Batres. Esa la hicimos como integrantes de sociedad civil. Este grupo presentó este proyecto a los senadores, quienes lo retomaron y formalmente lo presentaron en el año 2019. Luego pasó la reforma constitucional en donde se reconoció este derecho a la movilidad. La reforma constitucional se aprobó primero en el Senado, luego en diputados y luego después en 17 congresos estatales. Desde la Coalición Movilidad Segura, de la cual soy coordinadora y que integra a 60 grupos de organizaciones de sociedad civil y especialistas de todo el país, impulsamos mucho también este proceso de reforma constitucional, porque además del apoyo de senadores y de diputados, requería del apoyo de los congresos estatales, de diputados locales. Entonces, todos los integrantes de la coalición también se activaron para buscar directamente a sus diputados locales e invitarlos a aprobar la reforma constitucional. Esta formalmente necesitaba que 17 congresos estatales la aprobaran, después, cuando lo logramos, esto se mandó al Ejecutivo y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de diciembre de 2020. Ahí se estableció que se cuenta con 180 días para publicar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y esta ley, este término se cumple el próximo 17 de junio. Por el progreso que hemos visto en el proceso de discusión, vemos cada vez más complejo que se apruebe en ambas cámaras para esta fecha, porque sigue aún en el Senado. Y en el Senado, pues ahorita está solamente la permanente, no están sesionando. Sin embargo, las comisiones pueden seguir trabajando. Las comisiones son los grupos de trabajo que integran el Senado. Entonces, pues nuestro objetivo es seguir trabajando de la mano con la comisión para que se debata este tema lo antes posible, para cumplir, por un lado, sí, con el término constitucional, que es el próximo 17 de junio, pero también para no dejar pasar más tiempo y generar esas herramientas que se necesitan para empezar a gestionar la seguridad vial, ¿no? En nuestro país, 44 personas mueren al día a causa de un siniestro vial. Entonces, es también otra gran pandemia que requiere pues acciones urgentes que pues vayan acercándonos a esas medidas que disminuyan muertes en las calles. Es un dato que lo publica el CONAPRA, el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes. Es un dato que casi no cambia a través de los años, está entre los 15,000... 800, 16,200, o sea, realmente es un dato que se mantiene a lo largo del tiempo. A lo mejor uno podría decir, pues cada año hay más población, entonces en realidad el dato no
sí puede representar quizá una disminución. Sin embargo, no se ve una tendencia clara en el movimiento de este número total. También otro tema con los datos es que la información oficial, que por ejemplo publica CONAPRA, viene con 1 año y medio de diferencia. Y eso es un problema porque pues no manda este sentido de urgencia, ¿no? De que se están muriendo personas en las calles a causa de siniestros que pudieron haber sido prevenibles. Y de hecho también por eso desde Céntrico lanzamos un esfuerzo que se llama Ni una muerte vial. Lo que hacemos es que documentamos todas las muertes de peatones y de ciclistas, a partir de este año también de motociclistas, que perdieron la vida a causa de un siniestro en todo el país. Entonces, a través de notas en medios digitales, vamos documentando qué está pasando y ha sido muy interesante el ejercicio porque nos permite tener información mucho más actualizada sobre el problema en la situación y también pues datos que son muy bien replicados en medios locales, pues para presionar a las autoridades, tanto al legislativo como al ejecutivo, para que tome acciones en la materia y empiece a evitar estas muertes. Lo que encontramos o sea, no es casualidad, los puntos en donde se están muriendo las personas son vías en donde hay una alta velocidad, donde no hay infraestructura para los peatones, donde no hay cruces a nivel, y pues están totalmente expuestos, ¿no? A los vehículos, a los conductores que van a esta alta velocidad. Entonces es también para señalar el punto exacto donde están ocurriendo y cómo estos puntos se vuelven a repetir y que no es ético que como autoridad tú sepas en dónde se está muriendo gente y no tomes acciones al respecto, ¿no? Como rediseñar las vías o como establecer pues medidas de gestión de la velocidad que garanticen pues que no pierda la vida en las personas en estos puntos. Sí, tenemos una cuenta, una página de internet, se llama niunamuertevial.mx y cada trimestre estamos publicando los resultados. Hace poco salieron los del primer trimestre de 2021, en donde vienen cuántas personas, peatones, ciclistas y motociclistas fallecieron en el país. Oye, Ale, ¿y cuáles son las zonas donde hay más riesgo? Realmente lo que vemos es las carreteras que se convirtieron en bulevares. Hemos visto que sí hay una tendencia pues muy grande de que carreteras empieza, justamente por este desarrollo urbano que platicábamos, que se empieza a extender, empieza a comerse carreteras. Sin embargo, estas carreteras siguen teniendo diseño de eso, para que puedas desarrollar velocidades de mucho más de 80 kilómetros por hora, que ya no corresponden con el entorno urbano. Entonces ves carreteras con diseños que promueven alta velocidad en zonas donde a lo mejor tienes fábricas, donde tienes ya tienditas, o sea, donde ya hay una vida de ciudad. Y muchas veces pues también esta dinámica pues requiere que las personas crucen de lado a lado, ¿no? En el primer informe que hicimos de las muertes de 2018 señalamos cuáles son esas 10 calles más inseguras por ejemplo recuerdo que está el Paseo Toyoca, ¿no? En Toluca. Que vemos que justamente cumple con ese tema de tener pues carriles muy amplios, muy altas velocidades y pocos pasos para peatones y ciclistas pues de un lado a otro. Otro es el Boulevard Ejército Nacional en Gómez Palacio, en la zona metropolitana de La Laguna, pues donde también hay alta velocidad, no hay vida ya en las calles en ambos lados, y pues no hay por donde puedan atravesar las personas, ¿no? Entonces sí se puede consultar cuáles fueron las 10 calles más mortales para peatones y ciclistas en el 2018, y bueno, pues estamos haciendo pues también este trabajo de actualización, perdón, para 2019 estamos haciendo ese trabajo de actualización tanto para 2020 como 2021. Pues creo que el impulso de la política de movilidad es un tema que compete a los 3 niveles de gobierno. Creo que ha habido muchas innovaciones en distintos estados y en ciudades. Sin embargo, sí falta mucho más celeridad en la implementación de las acciones, sobre todo cuando ya hay evidencia de que ciertas acciones han funcionado pues para salvar vidas, para mejorar la calidad de vida de las personas.
Tan solo la campaña que acabamos de ver de la velocidad 30, organizada por la Organización Mundial de la Salud en el marco de la Semana Mundial de la Seguridad Vial, creo que son esas metas que sí tenemos que empezar a ver como factibles en nuestros entornos, ¿no? 30 kilómetros por hora en entornos donde pues hay muchísima actividad, como son en escuelas, en hospitales, pues entornos comerciales, a 30 kilómetros por hora, la velocidad o la capacidad de reacción de las personas es mucho mayor que a otra velocidad. Y la densidad de gente que vamos a empezar a ver cada vez más en las calles, que ya empieza también a retomarse, pues va a ser la muestra más fehaciente de que pues necesitamos que la velocidad de los conductores de vehículos sea compatible pues con la vida que tenemos en las ciudades.